umbral de dolor de mi padre era muy bajo, su tolerancia a la frustración muy bajo. ¿Y qué terminó? En un suicidio. ¿Y cómo terminó? Que le quitaron la cuota de café, porque él tostaba un café maravilloso, pero que en esos entonces quería que todo el café verde saliera del Perú y nosotros compráramos café ya tostado a grandes precios. Y él dijo, no es justo. Él fue parte de la Asociación de Cafetaleros y dijo, ¿por qué no se queda el café verde para que se tueste en el Perú y que todos tengamos un café a buen precio? Pero el café de mi padre era tan bueno que las fuerzas siniestras que hicieron le quitaron la cuota de café y mi padre estaba pasando un momento muy grave y terminó suicidándose. Entonces, todas esas toxicidades, violaciones, suicidios, malos tratos, vejaciones, no somos fruto de todo eso. ¿Y qué me inspiró a mi madre? Tú tienes que ser fuerte, tú tienes que ser fuerte. Hasta que dije, no, mamá, no es así. Yo no tengo por qué soportar maltrato ni abuso psicológico y físico si tú me has tratado con tanta delicadeza y todos los trapitos sucios se lavaban en casa. Entonces mi madre me abrazó y me dijo, perdona mi hija por haber tenido miedos que tú ya no tienes. Y me abrazó y tuvimos la amistad más maravillosa que puede haber hasta el día que se murió. Y yo la cuidé y respeté tanto a mi madre que ella no aceptaba a mi segunda pareja porque ella es muy tradicional y yo con mi segunda pareja teníamos una vida en la casa de mi pareja, pero hasta que mi madre no murió, yo no fui a vivir con él. Lamentablemente falleció de un ataque al corazón hace 9 años. Y antes de morir mi madre me dijo, lamento no haber conocido a un gran hombre que fue tu segundo esposo. Entonces, yo lo que quiero es hacer entender que muchas mujeres nos hemos casado por complacer a nuestros padres, por temor a esos padres controladores, que no son culpa tampoco de ellos, son sus propios miedos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? El perdón radical, la compasión hacia nosotros mismos y la misericordia indulgente hacia los ignorantes, inconscientes, que no conocen todo el trayecto de nuestra vida y por un evento de un corto tiempo quieren hacer uso de frutos y comer los frutos de árboles que nunca sembraron. Entonces, hoy me declaro una mujer libre y feliz, sí, y he hecho lo imposible para que mis hijos también lo sean, a pesar del maltrato que sufrí, porque yo nunca le dije a mis hijos eso. ¿Por qué? Porque la relación que tienen con mis sobrinos y sus primos es maravillosa. ¿Por qué se los voy a dañar? Se lo digo, sí, a un psiquiatra, a un psicólogo, a un profesor, pero no a mis hijos. ¿Para qué? Hoy que ya son adultos, que ya me pueden comprender, que ya han tenido sus porrazos, hoy yo sí se lo cuento, pero cuando eran niños no iban a lograr esa imagen maravillosa que tienen y han tenido y tendrán de su padre. Porque su padre no tuvo la culpa, ni yo tuve la culpa, ni mi madre tuvo la culpa, nadie tiene la culpa. Es lo que nos tocó vivir para evolucionar. Entonces, ¿qué es Dalila, lo que tenemos que hacer? perdona que te interrumpa, pero nos has estado dando mucha información y yo tengo muchas preguntas para ir hilando la conversación justamente. Nos decías hace un rato que yo quiero que vayamos directamente a este punto. Nos decías que somos genuinamente el resultado de lo que han vivido nuestros padres, de lo que vivimos de chicos y de grande lo podemos reconocer en cierta medida, pero ¿cómo lo trabajamos para tener una modificación genuina y para Bueno, vivir también mejor a partir de ese momento como tú lo has logrado con todo el trabajo personal que has hecho? ¿Qué puedes decirle a la comunidad de Mindalia que esté escuchándote y quiera hacer esa transformación como tú? mira, eso se llama epigenética. Epigenética, epigénesis, si quieren busco la etimología y la morfología de esa palabra, epigenesis, viene la palabra épico. Épico es algo que nunca antes nadie lo ha hecho. No estoy hablando de mí sola, hay muchos seres que lo están haciendo a nivel planetario, ¿no? Entonces, epigenética es, yo veo a mi madre morir lentamente con una velita apagándose de diabetes senil. Mi abuela tuvo diabetes a los 80 y tantos años y mi madre la tuvo a los 50 y tantos años, no por decirte, no lo tuvo al comienzo. Una de mis sobrinas nietas lo ha tenido desde los 2 añitos. Entonces, yo, esta es mi hermana Luz y esta soy yo.
Mi madre nació en el 26, mi hermana en el 46 y yo en el 56, 666. Entonces, nosotras tres somos mujeres de avanzada. Entonces, con todos sus miedos, mi mamá me dio libertad. Y mi hermana, con todos sus miedos, siguió un consejo que le dio. Entonces, yo ahí me sentí la matriarca de estas dos hermanas que para mí las considero menores. Y yo me considero una hermana mayor para estos. O sea, todo aquel que nace después es mayor en su evolución. Por ejemplo, de mis tres hijos, la tercera hija para mí es la maestra y la primera es la más carente. O sea, aparentemente hay cosas muy maravillosas, pero la más carente, porque yo era una madre primeriza, digamos así. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos que hacer una retrospectiva de observación, sin juicio. El problema que tenemos los seres humanos es que nosotros enjuiciamos antes de observar y ver por qué pasaron las cosas. O sea, en vez de decir por qué a mí, ¿para qué a mí? ¿Cuál es el propósito de lo que estoy viviendo? No por qué a mí, porque por qué a mí es, yo víctima. No, señores, yo no soy víctima. Yo soy ama y dueña de mi destino. Hay un protocolo del 10 de diciembre de 1948, antes de que yo naciera, y justo un año después del cese de la guerra, en que decía, de la Segunda Guerra Mundial, que decía que los seres humanos han nacido con derecho inalienable de ser libres y felices, autónomos de todo sistema de creencias. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre indoctrinar y adoctrinar? A significa sin. Amor, por ejemplo, es sin muerte. Amor, sin muerte. Después tenemos el hecho de que yo adoctrino. Yo doy unas pautas, pero adoctrino, sin doctrina. Pero indoctrinamiento es imposición. Entonces, cuando a ti en un templo te dicen, calle ahora, hable ahora o calle para siempre, tú estás sentenciando a esa persona para que se olvide totalmente del pasado, que no es posible. No es posible olvidarse del pasado, porque es una cicatriz. Y esa cicatriz, si se replica, va a volverse a abrir y se va a infectar y va a terminar con tu vida, con una muerte prematura. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Si, por ejemplo, te voy a contar un caso bien chistoso, porque yo lo cuento porque él se muere de risa conmigo, ¿no? Tengo un amigo muy querido, y un día viene llorando y me dice, Dalila, Dalila. Y yo digo, ¿qué pasó? Dalila. Y yo le digo, ¿qué te pasó? Cuéntame. Es que yo hice el amor con 3 mujeres en la misma noche y las 3 han salido embarazadas. Bueno, pero es tu responsabilidad, no es mi responsabilidad. Entonces, mientras tú te hagas responsable de tus actos y veas la forma humana de solucionarlo, no hay ningún problema, porque las 3 mujeres ahora se llevan súper bien, pero tienes que ser humano, sensato. En vez de creer de que has hecho lo peor de tu vida, esos niños ahora son medios hermanos y son felices, son los hijos más lindos, más preciosos, porque todo es la actitud. Si yo tengo una actitud de perdón y de en vez de condenar y decir, ay, este es un mujeriego, nunca va a cambiar, bueno, su naturaleza es ser polígamo. ¿Por qué? Porque existen más de 48, ¿y cuántos más vendrán luego después de géneros? Por eso que la ley hoy de no discriminación es lo que va a permitir una convivencia pacífica, armoniosa en el planeta. ¿Por qué? Porque hay pícnicos, hay gays, hay lesbianas, hay andróginos, hay poliandros, hay polígamos, hay bígamos, hay bisexuales, y una serie de, ¿no? Son estudios hechos por sociólogos, biólogos, antropólogos, muchos estudiosos que se consideran ateos, agnósticos, y todo en la Tierra, en general, ha comenzado con los fanatismos religiosos. Y esos fanatismos religiosos te castran. Entonces te siguen pintando a la Virgen Santísima. Yo no tengo nada en contra de la sacralidad de las creencias. Es más, me encanta cantar a la Virgen, me encanta cantar a la Ave María. Pero soy mujer. Y soy una mujer que ha sufrido muchísimo. Pero la Virgen no. Yo cuando me decidí separar,
lo primero que hice, me arrodillé solita en mi cuarto y dije, madre, tú sabes lo que estoy pasando, ¿me quedo en este matrimonio, hay solución? ¿O realmente esto no tiene solución?